Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera número 628. Segunda fecha de la temporada. 27ª Vuelta de Olavarría. 21 de septiembre de 1980. Durante aquel soleado sábado verificaban 41 vehículos, pero tan solo 40 entraban al parque cerrado. El Torino número 75 del piloto de Cacharí, José Balda, se retiraba por inconvenientes mecánicos. El Dodge número 29 de Juan Carlos Grosso rompía el motor en una tiradita previa a la verificación y se volvía para Lavallol. Una de las novedades era la reaparición de Juan José Pellegrini con el Chevrolet que venía corriendo Fiorda y la atención de Tono Constantino. El piloto de Carmen de Areco no participaba en el TC desde mediados de 1977, cuando corría con un Ford de Del Campo. También retornaba Juan Carlos Álvarez, piloto de Chacabuco, luego de más de 2 años de ausencia. Lo hacía con el Torino 4 puertas ex Dota. Debutaba Jorge Cevita Infantino con el Torino número 89 que años atrás había utilizado Orlando Rodríguez. Realizaba su última carrera Pedro Ceruti, aguerrido y ferviente dirigente que supo estar muy enfrentado con Octavio Suárez y que sin embargo siempre luchó por sacar a la categoría adelante. Fue quizás el principal impulsor para la cristalización de los primeros torneos nocturnos. También era la última participación de Emilio Sampol, piloto de Mercedes, que había debutado a principios de los 70, también con un Torino. Todas las miradas estaban puestas sobre los Aventín y el Colorado Ochionero. El rendimiento que sus autos tuvieron en La Plata los hacían favoritos en el Luciano Fortabat, pero también se sabía de la potencia que tenían los motores preparados por Constantino en Carmen de Areco y podían dar la sorpresa, ya sea Pellegrini o Arrechea. Quedaba como incógnita el Colo Espinosa. En La Plata el Ford estuvo carente de velocidad y se esperaba que con los nuevos fierros que proveía Erseg se pudiese estar luchando por los primeros lugares. Ayarza, Garrey y de Arzabe cerraban el círculo de los posibles candidatos al triunfo. Las series se largaban de a 2 autos cada 10 segundos. Nos metemos en las series y la primera la ganaba Juan Alberto Ochionero cómodamente. Desde el comienzo impuso un fuerte ritmo y lograba sacar una ventaja apreciable sobre el resto. Al cumplir la primera vuelta, la ganaba Villaverde por 5 segundos 4 décimas. Tercero estaba Tony Aventín y luego se encolumnaban Espinosa, de Arzabe, El Novillo Rodríguez y Nani. Abandonaba rápidamente Pellegrini. Durante la segunda vuelta, abandonaba Espinosa y la disputa por el segundo lugar quedaba entre Tony, Villaverde y de Arzabe. Ochionero se dedicaba a mantener la diferencia durante el resto de las vueltas y finalmente ganaba por poco más de 6 segundos. Destacable era lo del piloto de Miramar, Osvaldo Villaverde, quien terminaba cuarto con el Chevrolet armado con elementos de Wilke Perdersoli. Vázquez, Politano y Giuliano quedaban entre los 10 primeros, aunque sin el protagonismo que habían tenido en la carrera anterior. Meritorio era lo de Pepe Santagati, quedando noveno con su Torino. Ganaba finalmente Juan Alberto Ochionero en 22 minutos 2 segundos a un promedio de 190 kilómetros, 591 metros a la hora. El récord de vuelta era para Alberto Ochionero también en la cuarta vuelta con 5 minutos 25 segundos a 193 kilómetros, 370 metros a la hora. Segundo Aventín, tercero de Arzabe, cuarto Villaverde, quinto Orlando Rodríguez, sexto lugar para Héctor Ríos, séptimo de Olavarría Juan Carlos Vázquez, octavo Francisco Politano, noveno José Santagati y décimo Roque Giuliano. En el puesto 13 de Olavarría, Daniel Corso. La segunda serie fue la más entretenida y ante la sorpresa de todos empezaba ganando Alberto Castello, el piloto de la Prida. Al cumplirse la primera vuelta lo escoltaban los hermanos Suárez, Tingo Fernández, Oscar Aventín, Ayarza, Garré, Calamanti y Atauri. Durante la segunda vuelta el motor del Chevrolet de Castello comenzaba a fallar y se retrasaba en la clasificación. Pasaba a ganar en ese momento el Dodge de los hermanos Suárez, seguido por Oscar Aventín a 2 décimas y luego marchaban los chivos de Fernández, Ayarza, Garré, Calamante y Castello, que seguía fallando. En la tercera vuelta abandonaban Suárez y Castello.
Quedaba primero Aventín peleando con el Tingo Fernández, pero en la última vuelta abandonaba el de Tandil y el Dodge de Oscar Aventín perdía rendimiento. Pasaba la punta Juan Ayarza-Garré y finalmente ganaba por 8 segundos sobre Oscar Aventín. Era de destacar lo de Osvaldo Lin, quien terminaba en el cuarto lugar. Ganaba entonces Juan María Ayarza-Garré en 22 minutos 20 segundos para las 4 vueltas. Promedio del ganador 188 kilómetros, 59 metros a la hora. El récord de vuelta también para Ayarza-Garré en la tercera vuelta con 5 minutos 30 segundos a 190 kilómetros, 504 metros a la hora. Segundo lugar para Oscar Aventín, tercero Mariano Calamante, cuarto Osvaldo Lin, quinto lugar para Rommel Viglianco, el sexto para Roberto Monlior, séptimo Juan Francisco Arrechea, octavo Miguel Atauri, noveno Eduardo Martínez de Olavarría y el décimo lugar para Pedro Doumig. Con las dos series finalizadas quedaba como conclusión que, salvo algún inconveniente mecánico, la final, casi seguro, era para el Chevrolet de Necochea. El récord de vuelta de Ochionero estaba 5 segundos por debajo de lo hecho por Ayarza-Garré en la segunda serie. Para destacar también es que Ochionero, Tony y De Arsabe fueron más rápidos que Ayarza-Garré y por lo tanto se quedaban con la primera fila de la final. Arrechea y Pellegrini no estuvieron al alcance de las expectativas previas, igual que Espinosa. Lo de Ford era preocupante. Solo 5 autos se presentaron en Olavarría. Espinosa y Sasso abandonaban en las series y no largaban la final. Quedaban Monlior, Ceruti y el valcarceño Buceta para intentar, al menos, finalizar entre los 10 primeros. El organigrama establecía que en la final se largaría de a 3 autos cada 10 segundos. Fueron 30 los vehículos en total. En la primera fila estaba el Chivo de Ochionero, el Dodge de Tony y por afuera el Toro de Arsabe. En la segunda partían los Chevrolet de Villaverde y Ayarza-Garré junto al Dodge de Orlando Rodríguez. Desde la tercera lo hacían Oscar Aventín por adentro, Calamante en el medio y el Laucha Ríos por afuera. Para la gente de azul y para los hinchas de Torino se presentaba un momento inigualable. Que De Arsabe estuviera en la primera fila de la final era la culminación de un camino que empezó a gestarse en septiembre del año 79, cuando el Cabezón debutaba en el TC con el auto preparado por Don Omar Rangone. Se largaba la final y picaba en punta el Torino seguido por Tony y Ochionero. Pero antes de llegar al cruce de la ruta 76 y 226 tomaba el liderazgo el Dodge y antes de cerrar la primera vuelta era Ochionero quien quedaba primero. Al pasar por el control ganaban Necochense por 2 segundos a Tony y De Arsabe. Luego estaban a más de 4 Politano y Vázquez con el Dodge de Olavarría. Durante la segunda vuelta se despistaba De Arsabe y abandonaba. Oscar Aventín realizaba un trompo y retornaba a la ruta. Ochionero en tanto aceleraba y se le escapaba a Tony al culminar la segunda vuelta, pero aparece un nuevo rival. Desde atrás se acercaba peligrosamente el Vasco Arrechea y quedaba segundo a 2 segundos del Necochense. Al de azul lo seguían Tony, Ayarza-Garré y Vázquez. Con el correr de las vueltas la lucha por la punta permanece entre los dos chivos y al cumplirse la cuarta ganaba Ochionero sobre Arrechea por 3 segundos y tercero seguía Tony pero a 10 segundos. Abandonaban Vázquez de Olavarría y Politano y en la primera curva realizaba un semitrompo, Ayarza-Garré perdiendo mucho tiempo. El motor de Arrechea no rendía a pleno y Ochionero se alejaba manteniendo un ritmo constante. Con 6 vueltas cumplidas ganaba el Colorado con 6 segundos 4 décimas sobre Arrechea y tercero estaba Aventín a 10 segundos. Durante la séptima vuelta abandonaba Arrechea, se colocaba tercero el Laucha Ríos. En la octava vuelta, Ochionero comenzaba a tener inconvenientes con la caja de cambios, pero lograba mantenerse primero. La diferencia de tiempo se reducía y al finalizar la décima vuelta ganaba el Necochense por 7 segundos sobre Tony. Tercero marchaba Osvaldo Villaverde, pero a 20 segundos. Se agravan los inconvenientes mecánicos con el Chevrolet de Necochea y al entrar en la última vuelta, Ochionero le ganaba por poco más de 5 segundos al Dodge de Morón. Paulatinamente Tony se acercaba al chivo. Recordar que habían largado en la misma fila y finalmente lograba superarlo, adueñándose de la punta en la ruta y en la clasificación. Termina entonces la carrera con el triunfo de Antonio Aventín y el Dodge preparado en Morón por Fino Adamoli. Juan Alberto Ochionero lograba terminar segundo, pero una vez más se llevaba para Necochea el sabor amargo de la derrota. Aunque quedaba visto que su auto era superior incluso a los Dodge de los Aventín. Osvaldo Villaverde lograba subirse al tercer escalón del podio gracias a su parejo andar y a la cantidad de abandonos que hubo. Terminaba quinto Juan José Pellegrini. Se esperaba más de él, pero era un buen resultado si se tenía en cuenta que era su primera carrera en mucho tiempo.
El Juancho Ayarza Garré estaba para más, aunque el sexto puesto le alcanzaba para mantener la punta en el campeonato. Y terminaba octavo Osvaldo Castello, la revelación en la primera serie. Seguramente tendría otras oportunidades para demostrar el nivel de competitividad de su Chevrolet. Ganaba entonces Antonio Juan Aventín con el Dodge Coupé GTX en 1 hora 6 minutos 4 segundos para las 12 vueltas. Recordemos que tan solo 10 pilotos culminaron con el total de vueltas. Segundo era Ochionero, tercero Villaverde, cuarto Río, quinto Pellegrini, sexto Ayarza Garré, séptimo Atauri, octavo lugar para Alberto Castello, noveno Oscar Aventín y décimo Héctor Luercho. De Olavarría terminaba en el puesto número 12 Daniel Corso, pero con una vuelta menos. El promedio del ganador 190 kilómetros, 677 metros a la hora. El récord de vuelta para Ochionero en la segunda vuelta en 5 minutos 24 segundos a 194 kilómetros, 25 metros a la hora. 27ª vuelta de Olavarría, 21 de septiembre de 1980.